lucha con firmeza. Por tu tierra patria, por tu tierra Perú. ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla del Pueblo. El día de hoy es 1 de marzo. El día de hoy vamos a reflexionar de cómo se han desarrollado las encuestas en los últimos años y qué tanto han podido acertar. Esta noche estamos acompañados en la mesa como panelistas de nuestro invitado Carlos Santander. Él es profesor en Ciencias Sociales, además analista político. Nos acompaña también Augusto Rey, analista político, y Guido Luciani. Caballeros, buenas noches. Una breve... bueno, antes de eso, nosotros tenemos preparado también un bloque editorial en el que nosotros reflejamos el sentir de esta casa televisora. Nosotros agradecemos las múltiples llamadas de las personas que se han comunicado con nosotros precisamente pidiéndonos que este editorial preparado por nuestro editor general Luis Alfonso Morey sea repetido. Nosotros en breves minutos vamos a presentárselo porque la gente se comunicó desde Puno, Moquegua, pidiéndonos que este editorial fuera difundido lo más ampliamente posible. Bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas. Carlos, buenas noches. Buenas noches, José. Mira, muchas gracias por la invitación y bueno, a disposición para discutir aquí las cuestiones asociadas a la temática de la coyuntura política. Augusto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Guido, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ti. Gracias a ti. Impresiones sobre las encuestadoras. ¿Son creíbles? ¿Cuál es su nivel de acierto en los últimos tiempos? ¿Hay denuncias en torno a las mismas? ¿Qué perciben? Bueno, las encuestas sufren de un problema muy grave, que ellas tienen un margen significativo para que puedan manipular los resultados. Entonces, no solamente es una cuestión de estadística, sino es una cuestión de cómo es que se elaboran las encuestas propiamente dicho. Estamos hablando, por ejemplo, solamente un detalle. Entre la fecha en que se ejecuta una encuesta y la fecha en que es publicada una encuesta pasan aproximadamente unos 10 o 11 días. ¿Eso qué significa? Es imposible que una encuestadora no tenga los medios suficientes, los medios tecnológicos suficientes, como por ejemplo para poder recolectar los datos, para poder procesar los datos y colocar a disposición del público los datos que ya fueron supuestamente procesados. Entonces hay un margen bastante grande en ese sentido, ¿no? Augusto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Primero está este margen que hay entre la fecha del recojo de información en la calle y finalmente en la publicación. En muchos casos vemos que se dan ciertos acontecimientos que son acontecimientos de quiebre entre la fecha de recojo de información y la publicación, que cambia totalmente el escenario. Y más aún en una contienda electoral donde los cambios se dan día a día y de forma muy marcada. Por lo tanto, hay que tomar con mucho cuidado las encuestas, porque además, luego tendremos que hablar un poco de eso, están vinculadas también a la forma como se recoge la información y al grupo de personas que representan. Guido. Oh, las encuestas son fotos del momento. Si una foto tarda en revelar un tiempo, en realidad no nos está diciendo lo que dice en este momento o lo que se veía, lo que se ve en este momento, sino lo que se veía al momento de tomar la foto. Creo que tomando en cuenta eso, tenemos que entender que una encuesta bien hecha es la mejor manera que tenemos de ver lo que está sucediendo sobre ciertos temas en algún momento, ¿no? Señores, yo quiero mostrarles precisamente unos videos de cómo fueron presentando las encuestadoras los resultados que tenían en el momento y qué tanto coincidieron con la realidad en su momento. Señor director, por favor, presente usted las imágenes. Adelante. Alfredo Torres para comentar la última encuesta de Ipsos Apoyo, que es una encuesta muy importante. De hecho, Ipsos Apoyo tiene el mayor grado de certeza en las últimas elecciones. Encuesta que se ha hecho para el diario El Comercio ubica a Alejandro Toledo en primer lugar.
estamos viendo los cuadros de Ipsos Apoyo con Alejandro Toledo con 27%, Keiko Fujimori 22%, Luis Castañeda 19%, Ollanta 10%, Pedro Pablo Kuczynski 5% y Mercedes Arauz, que ya no está más en campaña, con 4%. Bueno, lo que hemos visto son lo que la empresa Ipsos Apoyo decía, ¿no? Y ponían como ganadores a Alejandro Toledo y en un cuarto lugar a Ollanta Humala. Es decir, estaban tan lejos, ¿no? O sea, digamos, uno puede equivocarse, pero a mí me llama algo que tú dijiste. ¿Hay manipulación? ¿Hay errores, Carlos? Hay un margen para poder cometer fraude. Vamos a ser muy claros en ese sentido. Porque en ningún país que se denomine democrático, donde las encuestas tienen toda una tradición, a partir de una serie de procesos electorales, como por ejemplo podemos hablar de Brasil, Argentina, Chile, inclusive México, o Estados Unidos o cualquier país europeo. No hay un margen que no acompañe de forma próxima, o por lo menos que el margen de error no acompañe de forma próxima los resultados. ¿Esto qué cosa quiere decir? Vaya, con resultados tan disímiles en ese sentido, debería haber realmente una intervención mucho más clara del poder público, ¿no? Tenemos una lectura del 2011 en el que Ollanta Humala aparecía el 10%. En el Perdón, cuarto lugar... Jota, Sí, por favor. voy a interrumpir acá. ¿De cuándo es la encuesta? O sea, es lo primero que debieras habernos dicho. ¿De cuándo es la 70 encuesta? días antes del proceso electoral. Ok, si hubieras agarrado una encuesta de 20 días antes de eso, hubieras tenido a Castañeda encima de Toledo, hubieras tenido a Toledo debajo de Castañeda, debajo de Toledo hubiera estado, creo que Keiko, y hubieras tenido a Ollanta Humala con 5%. Sí, efectivamente, las encuestas se mueven, la gente cambia de opinión, y si tú miras la foto de un momento, no la puedes comparar con la foto del final. O sea, si es que tú estás en una carrera de caballos, en donde el último caballo, en los últimos, no sé, 10 metros atropella y gana por una nariz, no puedes agarrar una foto del momento en el que ese caballo estaba último y decir, no, pues esa foto está trucada. Solamente no tiene ningún sentido. Entonces, sí, efectivamente, si hay una mala intención de las encuestadoras, van a hacer un mal trabajo. Ahora, hay una cosa más interesante que esa, y es, ¿a quién beneficia una encuesta mala? ¿Beneficia al que va primero? Mira, solamente una cuestión. Por un tema de dame un un segundito uso... solo para terminar mi Sí, punto. por favor, dale. En el año 2011, el candidato más seguro del fujimorismo para el Congreso, y lo dijeron varias encuestas, era Carlos Raffo. Carlos Raffo termina no siendo elegido. Es muy gracioso, pero cuando tratamos de ver qué había pasado, mucha gente que iba a votar por Carlos Raffo dijo, no, Carlos Raffo está seguro, votemos por otro. Y se votó por otro. No estoy diciendo que Carlos Raffo sea bueno, si me gusta o no me gusta. Estoy simplemente diciéndote cuál es el efecto de cambiar una encuesta. En realidad no es hacer que el primero gane. Pero ojo, ahí estás hablando de una postulación al Congreso en donde las variables son mucho mayores. Para empezar, cada partido político tiene 36 candidatos para Lima Metropolitana. Entonces, por lo tanto, las variables en juego son muy diversas. Pero cuando hablamos de candidatos a la presidencia, el tema es mucho más acotado. Más bien yo entraría a pensar un poco en la muestra que se está utilizando, ¿no? Hoy las encuestadoras están utilizando una muestra de aproximadamente 1.200 encuestas aproximadamente para una población de 30 millones. Los estadistas señalan que finalmente esa muestra es una muestra estadística y que tiene ciertos rangos hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿cómo las publicas? Porque una cosa es que uno tenga 5 y el otro tenga 8, pero en realidad te dicen, no, el rango hace que sea un empate técnico. Para mí entre 5 y 8 hay una gran diferencia, porque podría ser la diferencia entre estar en el 5º lugar o en el 3er lugar. Pues, ¿sabes Solamente qué pasa, para Augusto, esclarecer, ahí? solamente para esclarecer Sí. a nuestro colega. Es que, ¿qué sucede? Para ser más claros, porque los datos son los que realmente llevan a un camino mucho más claro, ¿cierto?, para el público. O sea, la encuesta de Datum del día 21 de marzo del año 2011 hacía referencia de que Toledo tenía 20.2%, Ollanta Humala tenía 18.5%, y el resultado fue de 31.7%, 15 puntos de diferencia cuando el margen de error era de 2.2%. O sea, no existe
un error, una oscilación tan grande. A ver, ¿puedes repetir para darme cuenta de qué cosa es lo que estás tratando de decir? El día 21 de marzo, Datum publicó que Ollanta Humala tenía 18.5%, estaba en segundo lugar, y tuvo como resultado, en menos de 2 semanas, tuvo 31.7%. O sea, con un margen de error de 2.2. O sea, no puedes comparar una foto tomada a una persona el día de hoy con una foto tomada a una persona en 2 semanas. Mira, en 2 semanas yo aparezco... No entiende de métodos cuantitativos. Perdóname, tengo una especialización menor en matemática pura. ¿Usted? Bueno, o sea, yo tengo un doctorado en ciencia política. Ah, qué bueno. Yo estoy graduado en ciencias políticas y tengo una especialización en matemática pura. O sea, si es una cuestión simplemente de... Mira, no es el título, es la experiencia. Exactamente. Mire, yo le voy a decir una cosa, le explico una cosa. Mire, o sea, no puede existir un margen de error de 2.2%. O sea, el voto del elector peruano no es tan oscilante. No existe pues una oscilación tan grande en ese sentido. Por favor. Bueno, sí, por favor. Claramente tenemos a 2 especialistas en la materia, ¿no? Que conocen a fondo los asuntos, pero que no se ponen de acuerdo. Pero en realidad a la gente lo que le interesa saber es si las encuestadoras están haciendo su trabajo bien o no. Y yo vuelvo al tema del muestreo. Por ejemplo, se dice que se hace una encuesta en el norte peruano y se dice que Alfredo Barnechea tiene casi 0 en ciertas zonas del norte peruano. Pero una cosa es hacer la encuesta en Paita y otra es hacerla en Sullana. Porque finalmente la disponibilidad, la disposición del electorado por ciudades pueden cambiar por la historia de una agrupación política en un espacio determinado. Finalmente importa mucho dónde cae el muestreo. Y por eso en realidad la foto del momento es una foto que reproduce la intención de voto de un sector determinado de la población. Y por eso es que las variaciones son posibles, y por eso es que se dan, y por eso es que las encuestadoras nunca aciertan. Bueno, tienes que partir de la premisa de que las encuestadoras y los encuestadores tienen la experiencia suficiente como para irte justamente tabulando esos problemas. Sí, o sea, una buena encuesta es una encuesta que va a tomar en cuenta lo que diga Paita y lo que diga, no sé, Chiclayo y lo que diga Trujillo. No cuando tu muestreo en esa zona del Perú son 3 personas. Bueno, es que sí es importante, porque finalmente... Pero es que bajo justamente esa perspectiva, entonces las estadísticas tomadas de encuestas no serían válidas. No servirían. No, el problema no es la muestra. La discusión en realidad no es la validez o la invalidez, sino que la fotografía es una fotografía que, en base a la experiencia reciente, vemos que es una fotografía que no es tan fidedigna, porque finalmente las variaciones dentro de la sociedad son mucho más veloces que lo que explica la foto. El problema no es la muestra. El problema no es la muestra. O sea, el problema está en que se hace una fotografía de la realidad y los fotógrafos, ellos lo que hacen es maquillar esa realidad utilizando Photoshop. Entonces la maquillan y la presentan como les dé la gana. O sea, es decir... En eso estoy de acuerdo. Esa es la cuestión. El problema no está... La realidad es trastocada justamente en un escritorio entre algunos interesados, sabe Dios, si por razones económicas, si por razones políticas, pero sí hay una forma de cómo trucarse. Es fácil, o sea, porque no hay cómo explicar que demore una encuesta entre que es ejecutada y que demore 11 días, 12 días. Exacto. Entonces, obviamente, el fotógrafo debe ser un artista, pero extremadamente muy malo, ¿no? Claro que sí, caballeros. ¿Me comunican por interno que tenemos una llamada, por favor? ¿Sí? ¿Aló? Ya, bueno, a ver, me parece que tenemos una persona que ha querido comunicarse con nosotros ahora, es un tema importante. Nosotros, y a pedido de Guido, nos dice que es importante señalar las fechas en todo caso. Tenemos para ustedes un segundo video en el que nos van contando las encuestadoras cómo van definiendo los hechos, ¿no? Y los escenarios que podrían presentarse. Señor director, por favor, adelante con el segundo video. Un eventual enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Keiko Fujimori obtendría el 49% y Ollanta Humala el 23%. Blanco Viciado 23%. Tremenda protesta, no precisa 5%. Bueno, como ustedes ven en esas imágenes, decían, ¿no? En una segunda vuelta, quien gana es la señora Keiko Fujimori con el 49%, el señor Humala quedaría bien rezagado con el 23%.
Y hay una Y hay un portada... 23% de blanco y viciado, y si vemos los resultados de la elección, Y hay una no hay un portada además del 23% comercio de que nos blanco y dice... viciado. Sí, hay una portada del comercio que nos dice, en una segunda vuelta, ¿cómo sería? ¿No? Ahora, en estos momentos, Keiko Fujimori y Guzmán. Y se parece mucho a lo que hemos visto en el video pasado. Tenemos un enlace telefónico con nuestro editor general, Luis Alfonso Mori, que está al otro lado de la línea. Luis Alfonso, buenas noches, bienvenido, gracias por llamar. ¿Qué tal? Quería yo simplemente introducir un elemento al debate, y es el siguiente. Lo que estamos cuestionando, lo que yo he cuestionado, es el uso manipulador de esta información a través de los medios. Nosotros hemos visto cómo el comercio utiliza a Ipsos para poder promocionar y promover a sus candidatos. Y lo que hemos revelado es que eso que ellos han hecho durante muchas elecciones no tiene un correlato en la realidad. El ejemplo de la fotografía me parece muy bueno. Uno puede tomar una fotografía a una persona, pero la cara de esa persona no cambia de un día para otro, pues. ¿No? Yo lo que creo es que más adelante yo los invito a revisar un estudio que hemos presentado más temprano en Boca a Boca, que recoge la opinión de la gente a través de los taxis y que revela, yo creo, una foto, para hacer la comparación, más precisa, más clara y más ajustada a la realidad. Ok. Luis Alfonso, muchas gracias, muchas gracias. Guido, qué impresión te causa. Y una cosa más, Sí, adelante, te Abran los escuchamos, Luis teléfonos. Alfonso. En Hable el Pueblo hay que escuchar al pueblo. Bueno, evidentemente, en unos minutos más, entonces, tenemos la participación del público que tiene una mirada. Quisiera decir algo más, Luis Alfonso, por favor. No, nada. Sí. Saludos ahí a los panelistas. Muchas gracias. Guido, ¿qué impresión te causa, digamos, todos los elementos que tenemos En realidad para el análisis? Análisis es muy poco el que se puede hacer acá. La realidad es que yo pienso que hay muy poca manipulación sobre la base de encuestas, y que las encuestas no son otra cosa que una realidad de un momento. Sí creo que hay encuestadoras que son menos confiables que otras, pero no creo que se preste al juego del que hablan, ¿no? O sea, Bueno, una de las cosas más curiosas, por ejemplo, índice, una de las preguntas más curiosas que no existe tampoco en otro tipo de encuestas en otros países, es la pregunta, ¿quién cree usted que va a ganar? O sea, y claro, y el resultado de esa pregunta hace de que supuestamente un candidato diga de que, yo soy prácticamente el favorito. Entonces hay una tentativa de... Bueno, aquí hay una muy baja tradición en cuanto a esa temática. La verdad es que yo por lo general tiendo a desconfiar de índice porque tiende a ser muy tendenciosa. Eso es cierto. Creo que es casi unánime. Sí, pero no puedes decir pues que una compañía como Ipsos, que tiene encuestadoras en todo el mundo, y que no solamente encuesta esto, y que no solamente encuesta para la opinión pública, sino que también hace encuestas a pedido, va a jugarse. Yo lo plantearía de otra forma, porque finalmente a mí no me consta un cuestionamiento de esa Exactamente, naturaleza. o sea, estamos acá discutiendo algo que verdaderamente... Pero sí podríamos plantear sobre la mesa, por ejemplo, la forma como los medios de comunicación presentan un resultado estadístico, ¿no? Cómo se plantea en una portada, cómo se plantea en el interior, cómo la muestran al público y qué impresión transmiten. Y ese es el poder de los medios de comunicación, finalmente. Porque un resultado estadístico de una encuesta determinada, planteado de una manera determinada, puede dar un mensaje absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Y creo que ahí está el problema. Que no se recoge, cuando se expone la información a los televidentes, a los usuarios, a los peruanos, no se transmite la información a cabalidad. Ok, caballeros, si me permiten, me dicen que tenemos un enlace telefónico con el doctor Wilder Medina. Él es el abogado del candidato Alan García, que se ha comunicado con nosotros y quiere tener una opinión. Ese es el verdadero tema de hoy. Pero veamos lo que él quiere decirnos. Doctor Wilder Medina, buenas noches, gracias por llamar.
¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas Gracias por estar con nosotros a través del hilo telefónico. ¿Qué impresión le causa todo esto que estamos viendo respecto a las encuestadoras? Bueno, lo de las encuestadoras, sobre todo de Datum y la de el señor Saavedra Castro, no es más que pues una confirmación de lo que el fiscal superior, Óscar Ceballos Palomino, formuló acusación y pidió 8 años de cárcel para los gerentes de Datum y CPI el año 2011, y que la población entienda, y eso está documentado, y me estoy refiriendo a un expediente penal donde estos señores están siendo procesados. Se quiso archivar el caso, pero gracias a Dios no fue así. El fiscal superior, habiendo encontrado indicios suficientes, procedió a denunciarlo y pedir 8 años de cárcel nada más para el señor Manuel Torrado y Manuel Saavedra, gerentes de Datum y CPI. ¿Por qué? Por haber recibido, se les acusa a ambos, $30,000 y $20,000 mensuales de Fujimori y Montesinos para favorecer al candidato Fujimori en las elecciones del año 2000 y torcer la voluntad popular o aparentar torcer la voluntad popular. De modo que las encuestas sobre esa base puedo declarar y que están pues son encuestas de paga y que favorecen a quien está solicitando la misma. Porque entiende usted, señor del Castillo, que las encuestas al partido aprista siempre le han dado 5%, pero siempre cuando ha participado, sobre todo el presidente García, ha pasado a la segunda vuelta y en el último caso ganó las elecciones. Doctor Wilder Medina, si me permite, el candidato Alan García ha dicho, específicamente refiriéndose a Datum, que le habían pedido $800,000 para un servicio en específico y en torno a eso hay una amenaza de denuncia. ¿Podría explicarnos más este tema? A ver, ha habido una distorsión y para empezar quiero decir que la señora Urpi Torrado salió a declarar y que nos va a denunciar al presidente García. Encantado de recibir la denuncia para demostrar en sede judicial quién dice la verdad o quién miente. O sea, no le tenemos miedo, como primera cuestión. Como segunda cuestión, si usted escucha la declaración del presidente García en RPP el día de ayer, él dice, no dice Datum, dice Manuel Torrado. A comienzo de 2006, efectivamente, a solicitud del señor Torrado, se realizó un almuerzo en la que asistió el también embajador José Antonio García Belaúnde. Y al terminar el almuerzo y durante el almuerzo, ¿qué cosa planteó el señor? Y le voy a decir tal cual planteó, en presencia incluso de un empresario español, porque fue en la casa de este ciudadano español. El señor Torrado ofreció sus servicios al presidente candidato del 2006 para brindar una asesoría de 6 meses y realizar 12 encuestas, 6 encuestas públicas y 6 encuestas privadas, todas con orientación con los temas y los lemas. Pero a cambio le dijo el señor Manuel Torrado al presidente García que sus honorarios serían $800,000 constantes y sonantes. A lo que el presidente le dijo, no te preocupes, luego conversamos, y nunca más hablaron sobre el tema, circunstancias o hechos sobre el cual el presidente García le comentó a la Comisión Política, y de eso puede dar fe el señor Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén y Mauricio Mulder. Entonces, ¿el hecho ocurrió? Sí ocurrió. El día de hoy, el embajador José Antonio García Belaúnde ha reconocido que en efecto se produjo la reunión, el almuerzo, y también se produjo la propuesta del señor Manuel Torrado al señor Alan García, candidato del 2006, diciéndole que quiero trabajar, quiero apoyar su campaña y quiero manipular los resultados de las encuestas y a cambio necesito
como honorario $800.000. Eso es lo que ocurrió, estamos los testigos, y que si la señora Urpi desea demandar, que demande. Que nosotros vamos a esperar gustosamente a ver quién dice la verdad, señor. Doctor Wilder Medina, si me permite, estamos acompañados esta noche en el panel de Guido Luciani, que quiere hacerle una pregunta, si me permite, por favor. Encantado. Doctor Medina, ¿cómo está? Simplemente para aclarar, escuché declarar al expresidente García hoy sobre el tema. No escuché la entrevista de ayer, por eso le pregunto. De lo que yo entendí hoy, la propuesta del señor Torrado fue una propuesta de consultoría que, entre otras cosas, incluían encuestas privadas para poder justamente basar su consultoría, y además las encuestas públicas. El señor Torrado habló específicamente de manipular las encuestas para lograr algo. ¿Eso fue lo que dijo? Sí, fueron asesoría o consultoría, como usted quiera llamarlo, por 6 meses, y dentro de esos 6 meses de realizar 12 encuestas, 6 públicas, 6 privadas, y todas orientados en cuanto a temas y en cuanto a lemas. En cuanto a temas y, perdón, ¿qué? Lemas, eslogan. Ya, pero eso significa que lo que iban a hacer era estudiar la campaña con encuestas. Por eso le estoy preguntando. Guido, si me parece, ¿eso lo discutimos acá? ¿Sí? No, pero es que él es el que sabe. ¿Cómo vamos a discutir nosotros algo Okay. de una reunión en la que no hemos estado? Guido, si me permites, este tema lo vamos a discutir acá. Tenemos acá a nuestros invitados en la mesa y luego podamos nosotros continuar. Bueno, doctor Wilder Medina, ¿usted quisiera decir algo finalmente? Sí, bueno, como cuestión final nada más, y le agradezco la llamada, porque son ustedes los que me han llamado, lo que quiero decirle es lo siguiente, que lo que ha dicho el presidente García ha tenido la valentía de decir lo que usted, señor periodista, y todos los del panel, y todo el mundo periodístico, y vinculado al tema político, sabe y le consta que ocurre, que las encuestas efectivamente responden a quien los contrata, y que siempre están acostumbrados, porque los últimos 30 años, los flash informativos que se dan el día de las elecciones nunca coinciden con las encuestas que nos tienen acostumbrados estas empresas, o todas las empresas, cada cierto tiempo. Vamos a referirnos a la última. Claro que sí. ¿Cuánto tenía Castañeda y cuánto tenía Toledo? Primer puesto, terminaron cuarto y quinto. Por eso Humala tenía 6 y fue presidente, pasó la segunda vuelta. Doctor Wilder Medina. Pero yo creo que en televisión es corto el tiempo y Claro. tirano. Por lo tanto, quiero terminar en que lo que ha dicho el presidente es un tema de un secreto a voces que lo ha expresado públicamente. Doctor Wilder Medina, le agradecemos esta diferencia que ha tenido con este programa y nos quedamos muy preocupados, además, con los detalles de esta denuncia que usted ha hecho, que tengo entendido tienen que ver con lo que pasó en la campaña del 2006. Muchas gracias. Sí, lo que ha pasado es un hecho real y que estamos esperando, si quieren denunciar, que denuncien. Que gustoso estamos a ver quién miente y quién dice la verdad. Muchas gracias. Entonces, estaremos pendientes de cómo desarrollan los eventos, Bueno, Carlos. sabemos perfectamente que hay una serie de actores que juegan en función de intereses específicos. Las encuestadoras no creo que estén jugando un juego completamente neutral. De eso no tengo dudas. O sea, los resultados de las encuestas y los resultados electorales lo dicen mucho en ese sentido. Ahora, yo creo que es importante no estirar una serie de situaciones en la cual una serie de instituciones como las encuestadoras son extremadamente eficientes desde el punto de vista técnico y que se presta a ese margen de manipulación. Yo creo que no podemos estirar una situación de fragilidad del sistema electoral peruano para poder justamente traer la atención y llamar la atención para candidatos que lamentablemente se encuentran en una situación de bastante con bajas preferencias en el electorado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero yo sí creo que es necesario de que se tenga que intervenir no los procesos, pero sí que se pueda fiscalizar de alguna otra forma el proceso en que se hacen las encuestas. Brevemente, antes de irnos a la pausa. Sí, no, yo quiero aclarar una afirmación del abogado del candidato García, que ha señalado que todos los panelistas sabemos perfectamente que a las encuestas se les compra. Bueno, yo le digo que eso yo no lo sé. A mí no me consta. Yo tampoco. ¿Cierto? Entonces, que nos meta en el mismo saco de una forma de hacer política, como algunos lo pueden hacer, no me parece justo, no me parece correcto ni preciso.
Entonces ahí creo que hay que ser muy claro, porque sí hay algunos que creemos que la política puede hacerse de manera honesta y de manera distinta. Y meter a todos en el mismo saco es el primer error. Si es que las encuestadoras no están haciendo bien su trabajo, si es que están cometiendo actos que manipulan la opinión pública, la justicia debe entrar a tallar. Y este caso tiene que aclarar, pero que por favor no nos metan a todos en el mismo saco. Me da mucha pena que no me dejaras terminar la pregunta, porque el doctor dijo, cuando le pregunto, el doctor García ha dicho que le iban a cobrar por un servicio que incluía encuestas, mas no dijo que esas encuestas iban a ser manipuladas para entregárseles a la opinión pública. Es más, habló de encuestas privadas. El señor dice, el doctor dice, sí lo dijo. Sí. Dijo que era Sí, perdón, por favor. Sí, dijo sí, respondió sí. Y luego dice, se iban a tocar temas sobre la campaña y sobre los eslóganes. Entonces, perdón, a mí no me ha quedado claro. Si a ustedes les ha quedado claro, es excelente. Guido, pero hemos a mí no me ha tenido quedado particular atención contigo. De hecho, eres el único de los panelistas que ha podido hacerle 3 preguntas al señor, al doctor Medina. Y, pero estoy tratando, si me permites, estoy tratando simplemente de decir que este señor, por lo menos a mí, no me ha terminado de dejar claro. Me encantaría que me diga, sí, efectivamente, Guido, esto fue lo que sucedió. Yo quiero dejar claro esto. Te hemos permitido hacer preguntas que no lo han Gracias, dejado Jota, los otros te panelistas, agradezco de todo corazón. Y has tenido mayor tiempo en el uso del micrófono, de tal manera que no es un tema de injusticia. Vamos a recibir llamadas del público. No, pero yo no estoy hablando de injusticia. Para nada. Vamos a recibir llamadas No del me parece público, por injusto. favor. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, bienvenido, le escuchamos. Aló, buenas noches, sí, estoy llamando desde Los Olivos, habla el pueblo. Sí, brevemente, por favor. Al respecto de las encuestas. Las Sí. encuestas, obviamente, al pueblo no existe. Al pueblo no existe. ¿Saben por qué? Porque simplemente encuestan a un grupo de personas a quien les conviene y les dan unos regalitos, de tal manera apuestan por ellos. Dicho esto, encima de las encuestas... Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, brevemente, por favor. Aló, buenas. Le habla Rubén de Jesús María. Rubén, Bueno, las encuestadoras son manipuladas porque se tiene la experiencia del 2011 en que se colocaba a Castañeda en primer puesto, creo, ¿no? Con otro candidato que al final las propias elecciones hicieron totalmente último, ¿no? Apareció el comandante Ollanta Humala conjuntamente con la señora Keiko y es algo que no se puede creer mucho en las encuestas, ¿no? Que ahorita lo ubica por decir a Keiko y después la otra a Quechea, a Verónica Mendoza, y después, ¿no? Y no se confía mucho en esas encuestas que tergiversan para que determinado grupo de votantes sí voten. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Sí. Bueno, yo quisiera recordar un refrán que dice que en la boca del mentiroso la verdad no sé cómo que se disuelve, no recuerdo bien el refrán. Se hace dudosa. Pero sí, así es, se hace dudosa. Y nosotros tenemos ya un conocimiento del señor García, que por cierto hace tiempo que dejó de ser presidente. Sabemos que sus palabras, sus ideas se desacreditan, ¿no? Por otro lado, cuando tenemos una conversación y sacamos títulos y membretes, eso, según entiendo, es un mecanismo de defensa, ¿no? No creo que vamos a abordar un programa televisivo con esas actitudes. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Buenas noches. Disculpe, lo que quiero opinar es acá, el señor, le dicen doctor Alan García, ese señor no es doctor Alan García, es un abogado, y por lo tanto ese señor está desesperado, ¿no? Para subir de puntaje. Es por eso que está haciendo ese número, señor. Buenas noches. Gracias por llamar. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Bien. Las impresiones de esto, Luis Alfonso dijo algo importante y se lo dejo para el comentario de ustedes. Si una foto tomada en el momento es la foto del momento, pero una foto tomada después no le cambia el rostro al individuo. Claro, el problema, como estaba haciendo referencia, la realidad va por un lado. O sea, el mayor desafío, pero no solamente son la investigación cuantitativa, ¿no?, que son las encuestas, sino también es la cualitativa. Yo he visto informes relatorios de Datum, de CPI,
de varias empresas, por ejemplo, en la campaña electoral para las elecciones municipales, y son extremadamente deficientes. Son extremadamente deficientes. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que hay una serie de ausencias, de omisiones técnicas, que lamentablemente eso se vende aquí como investigación cualitativa. Entonces, si en el ámbito cualitativo, que es menos complicado, menos complejo que una investigación cuantitativa, o sea, obviamente que existe un margen, como nuevamente vuelvo a insistir, existe un margen muy significativo para la manipulación. Creo hay dos niveles de conversación, ¿no? Por un lado está el de carácter técnico, estadístico, y sobre el cual creo que aquí hay una serie de dudas, ¿no? Pero hay otro que es la lectura política en la oportunidad en que el candidato García plantea esta denuncia grave, si es que realmente se comprueba, y si no, igual de grave, plantear una denuncia si es que no se ajusta a la verdad. En una contienda electoral, a 40 días de las elecciones, que aparezca con una denuncia del año 2006, es raro. Claro. O sea, es raro y suena más a una cortina de humo, suena más a un acto de desesperación, y mi lectura es más de carácter político. ¿Y por qué no lo hizo antes? Exactamente. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Por qué es que en este momento plantea una denuncia de hace 10 años? 10 años. Le ha tomado 10 años, para 10 años reflexionar, llegar a la verdad y contársela a la opinión pública. Se tornó honesto, ¿no? De un momento a otro. Pero yo una tengo vez otra más, pregunta sobre el tema. a ver, si me perdóname, permites. Jota. A ver. Ok, dale, vamos. Tengo una pregunta para ustedes, que es esta. La acusación, digamos que al margen del candidato, para sacarlo de esta pintura que lo puede enrarecer, hay una acusación seria de estas compañías recibían $20.000, $30.000, dichas por el mismo Montesinos, la denuncia que no es serísima. Claro que sí es seria. Si se comprueba es gravísimo. Pero de hecho, el mismo Montesinos lo dijo y hay un expediente y hay una... Sí, pero yo creo que no se trata de... La veracidad de la denuncia es algo que se va a comprobar por la vía judicial y por donde corresponda. Y podemos analizarla y ver si es verdad o no. El asunto aquí es la oportunidad política y el uso político que se le está utilizando a un asunto de hace 10 años. Si hay delito, que se denuncie. Aquí nadie va a impedir pues, que se haga justicia o va a bloquear un acto delictivo como ese. La verdad es que llamada del público, si me permite. Esto se habla del pueblo y nuestra prioridad son que hable el pueblo, los televidentes. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, sí, buenas noches. Sí, brevemente, soy el por señor Clem Forel. Sí, le escuchamos. Están hablando ustedes sobre las encuestas, ¿no? Dígame, lo que está hablando el doctor Alan García, pues, el señor está desesperado totalmente por ganarse unos votos más, ¿no? Y disculpe usted, pero 4 están que le hacen propaganda y hablan todo el programa de él, ¿no? Yo creo que hay temas más importantes ahorita para tocar, que están hablando pues de politiquería barata, que encuestas, que manipuladas, y miles de tonterías sin ellos, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, brevemente, por favor. Ya, señor, brevemente, pero déjeme por lo menos difundir mi opinión, señor. Ya yo digo, señor, que debemos temer, porque no hay ningún tipo de justicia. Vemos que solo Fujimori está preso, pero dentro de todos los gobiernos, o sea, sigue lo mismo. O sea, Alan García no puede hablar también de Montesinesco o refiriéndose a algún tema, porque vivimos esto hasta el día de hoy. Y sin embargo, no hay ningún tipo de justicia y vemos que Alan García nunca va a ser juzgado. Él es una estrategia donde él es el que predomina y domina la política. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Aló. Sí, brevemente, por favor. Caballeros, buenas. Sí, adelante, por favor. Es increíble escuchar a los señores panelistas en una defensa cerrada de las encuestadoras. Ellos, con toda seguridad, y no me queda la mayor duda de que cada uno de ellos trabaja para alguien. Y aunque se rían, aunque lo tomen en broma, ustedes lo que deberían hacer es analizar las estadísticas, analizar la encuesta y compararla con los resultados de la OMPE. Si ustedes no hacen eso, simplemente son parte del juego. Y no defiendan, por favor, a las encuestadoras. Las encuestadoras han sido manipuladas, las encuestadoras manipulan y el fiscal está acusando. Y ustedes, ¿qué es lo que dicen? No, señores. ¿Por qué niegan una realidad? ¿Por qué lo niegan?
Le agradezco, señor. ¿Por qué defiende usted? ¿Tú sabes que tenía? Vamos a por- Yo en la querido ronda Guido. anterior no he hablado. ¿Cómo haríamos? Guido, discúlpame. En esta mesa quien más ha hablado ha sido tú, Yo voy si a me permites. aprovechar Oye, acá. vamos a comenzar por este orden Ya, para que vamos a tengamos un comenzar por orden. este Por favor, ¿sí? Ok. Carlos. No, ¿qué sucede? O sea, es que, ¿qué sucede? Bueno, puede ser que nuestro televidente haya llegado tarde al programa y haya aprendido el canal, ¿no? De forma muy tarde. O sea, nadie está defendiendo, por lo menos yo no estoy defendiendo a las encuestadoras. Nadie lo ha hecho en esta Yo mesa. estoy colocando, yo no estoy denunciando absolutamente nada. O sea, no, lo que yo sí creo es que hay un margen muy grande de sospecha en la cual se puede cometer un delito, que es un delito contra la voluntad popular. Y para evitar justamente un proceso electoral, yo creo que las entidades y las instituciones públicas, como el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que tomar carta mucho más rigurosa en la fiscalización de este tipo de levantamiento de datos y, sobre todo, difusión de datos, ¿no? Ok, por favor. No, en la misma línea, ¿no? O sea, evidentemente hay un cuestionamiento pues, a la posible veracidad de las encuestas, ¿no? Porque creo que en el fondo de lo que estamos hablando es de una preocupación popular. La preocupación por la veracidad de las encuestas, si es que la foto que están tomando en un momento determinado representa una realidad, si es que están reflejando la tendencia que va por debajo y que finalmente hace victorioso a quienes finalmente ganan y las encuestas no recogen esa información. Y es una duda razonable, ¿no? Es una duda razonable y es parte de esta contienda política. Ahora, si es que se descubre que una encuestadora está siendo manipulada, ¿qué debe pasar? El peso de la ley. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí a nadie se le va a ocurrir pues, defender una mañosería de ese tipo, un acuerdo bajo la mesa. Acá estamos personas que creemos en la transparencia. ¿Debiérase hacerle algún tipo de auditoría no nacional? Sí. Porque Yo creo que sí, por supuesto que sí. Si es que no hay nada que temer, ¿cuál es el problema en que haya un tipo de auditoría para saber si es que las encuestadoras están reflejando las tendencias que finalmente se vienen dando en el campo electoral? Guido. Gracias, Jota. Te agradezco. Te escuchamos. Ya. Mira, en realidad yo pensaba, mientras hablaba este señor, teníamos un profesor en la universidad que decía, señores, acuérdense siempre que la gente no escucha televisión. La mayoría de la gente mira televisión. Entonces, creo que lo que ha pasado con este señor es el ejemplo más claro, ¿no? De alguien que definitivamente no ha estado escuchando el debate en lo más mínimo. Y es un tema importante, porque te hace pensar mucho sobre cómo es que la gente toma decisiones y luego emite opinión. Y cuán importante es todo el resto de cosas que no tienen que ver necesariamente con lo que dices, sino en cómo actúas, cómo se te ve y todo eso. Claro que sí. Caballero, nosotros tenemos una breve pausa. Volvemos tras la misma. Adelante. Lucha con firmeza.